prometiendo que en este gobierno no iba a haber reformas tributarias. Oiga, escuchen esta, que esta es la mejor. En mi gobierno no va a haber reformas tributarias porque si la gente deja de robar, la plata alcanza. Y están destruyendo al país porque no se aprobó la reforma tributaria hace 2 semanas. Entonces nos dicen, es que Duque dejó una deuda muy grande, así como Santos le dejó una deuda muy grande a Duque. Y Uribe se la dejó a Santos. Y Pastrana se la dejó a Uribe. Y de ahí para atrás, a todos les han dejado deudas. Pero hay una realidad. En 2021 el presupuesto de Colombia fue de 271 billones de pesos. 271 billones de pesos en 2021. En 2025 el presupuesto es de 511 billones. Y estos desgraciados dicen que no tienen plata. Pues claro, ¿cómo van a tener plata si se han gastado miles de millones de pesos en plazoletas? Convocando a marchas. Pues así, ¿quién va a tener plata? Hace poco salió el informe, si no me falla la memoria fueron 70.000 millones. Puedo estar equivocado porque no recuerdo la cifra exacta. Y no tiene nada de malo decir que no recuerdo la cifra exacta. Pero fueron miles de millones de pesos en plazoletas. 200.000 millones de pesos se robaron para La Guajira. ¿Por qué creen ustedes que no volvieron a hablar de los 70.000 millones de pesos del Ministerio de las TIC en el gobierno de Duque? Pues porque vino el señor Olmedo, amigo de Petro, y le triplicó el monto. Entonces dígame con qué cara va a venir el señor Petro a seguir hablando de los 70.000 millones del Ministerio de las TIC cuando los amigos de él se robaron 200.000 millones del agua de La Guajira. Oiga, en el gobierno de Duque se le robaron el internet a los niños. Canallas. Pero los que llegaron utilizando eso como bandera, llegaron a robarse el agua de los niños. Ah, y como hemos tenido mucha inflación, pues entonces robémonos el triple, hijo de pucha. Porque claro, como Colombia es un país tan rico. Ah, y si necesitamos más plata, pues hacemos lo que hizo el ministro de Hacienda, una llamadita y hágame el favor y una adición presupuestal. Ah, y si se acabó la plata, pues entonces allá tenemos una Cámara de Representantes que es la notaría del gobierno. Y que nos firmen más presupuesto porque pues al fin y al cabo ya entrados en gastos. Ya entrados en gastos, pues háganle. Ah, y si nos dicen algo, pues decimos que esto ha pasado siempre. Como dijo Petro, es que mi ministro de Hacienda, el único error que cometió fue haber caído en los mismos cupos indicativos que caen todos los ministros. Yo lo denuncié cuando era senador. Ah, o sea que lo que él denunció como un delito mayúsculo dejó de ser delito cuando lo hizo su ministro. Ah, caray. Antes era delito y ya no es delito. Esa es la lógica. Esa es la lógica de estos señores. Entonces, el presupuesto del Gustavo Petro para 2025 es de 511 billones de pesos. Y salen a decir que no les alcanza, mientras que el gobierno se hunde en escándalos de robo, de corrupción y de despilfarro. ¿Recuerdan la casa en Davos? Cuéntenme cuáles fueron los mega negocios y las mega inversiones que nos ha traído esa millonaria, no inversión, ese millonario gasto en Davos. ¿Cómo van a tener plata? ¿Recuerdan la rumbita de cumpleaños de vicepresidencia? Pero ¿cómo van a tener plata? Díganme ustedes, explíquenme cómo van a tener plata si se la han despilfarrado. ¿O recuerdan las almohadas de plumas cuando empezó este gobierno? Claro, es que el gobierno viene despilfarrando desde que esto empezó. Entonces salen a decir, es que aquí esto lo han hecho siempre. Y al único que se lo critican es a Petro, pobrecito. Ay, pobrecito, cítico.
Pero resulta que el único que llegó diciendo que esto no volvía a pasar fue Petro. Los demás nunca hicieron esas promesas populistas. Nunca escuchamos a un Iván Duque diciendo que iba a acabar con el clientelismo y que iba a acabar con el amiguismo en el gobierno. Porque el señor Iván Duque sabía que iba a ternar a su amigo de bachillerato como fiscal. Él sabía que iba a ternar a Barbosa. Entonces a eso le llamaron fiscal de bolsillo. No, la vergüenza está en el sistema. Pero ¿cómo así que el presidente en ejercicio escoge el fiscal? Para que se hagan pasito. Es una vergüenza que lo haya hecho Duque, que lo haya hecho Uribe, que lo haya hecho Santos y que lo haga Petro. Pero entonces llega Petro, el Salvador, Superman, a decir que en su gobierno no va a haber fiscal de bolsillo. Lo primero que hay que cambiar es el sistema, el ordenamiento jurídico. Eso es lo primero que hay que cambiar. Mientras el presidente de la República siga teniendo la oportunidad de ternar al fiscal, pues aquí vamos a tener fiscal de bolsillo por siempre. Lo que no podemos tener es a un payaso que en campaña nos venga a decir que no va a haber fiscal de bolsillo cuando todos sabemos que él lo va a ternar. Y todos sabemos que él no tiene los testículos, como dice, para hacer una convocatoria pública por méritos y que de ahí salgan los 3 ternados. Sabíamos que eso no iba a pasar. Pero miren la mayúscula mentira. Cuando las ternó, dijo que no las conocía. Y después, cada una resultó en tiempos distintos con cargos en el Estado. La una terminó de ministra de Justicia, la otra es directora hoy por allá, la que no dejaron nombrar porque el esposo era bastante petrista, de las barras bravas, así como los que están por acá. Y a esa que no, ahorita se me escapa el nombre, esa resultó por allá también en una dirección. Y la campeona es la que es hoy la fiscal. Mientras las investigaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo avanzan en la Corte, en la Fiscalía van a pasos paquidérmicos. Pero ni hablar sobre el caso de Nicolás Petro. Confeso. Delincuente confeso. Y el señor ahí está, tranquilo. Mientras que a Carlos Maya, exalcalde de Pereira, le niegan la casa por cárcel cuando ni siquiera lo han condenado. O sea, se está investigando, pero lo mandaron a la cárcel mientras se sigue investigando. Y le negaron la casa por cárcel, aún teniendo a su madre con Alzheimer y su madre siendo dependiente de él. Y lo que dicen es que, como él tiene hermanos, pues que los hermanos se hagan cargo, así no vivan en Pereira. Mientras tanto, otros, los que no están en la rosca, esos terminan en una guarnición militar. Disque presos y parecen de vacaciones, con todo incluido. Entonces aquí la ley es para los de Ruana. Y claro, pero no conforme con eso, entonces también hay procurador de bolsillo. Tanto que lapidaban a Gregorio el Hach. Oiga, recuerdo esos influencers que hoy se ganan 3, 4 y 5 millones de pesos en el gobierno y luego dicen que porque no hay plata. Como decían que el Hach se había apoderado del Congreso, que se había sembrado, que se había atornillado. Y cuando Petro lo escogió, cuando Petro lo postuló, después de haber hecho una convocatoria pública y la gente muy ilusionada, hizo todo el proceso, llenó todas las aplicaciones, le echó la bendición a eso y resulta que escogieron a Gregorio el Hach, que no se había postulado dentro de la convocatoria. Oiga, esa es la transparencia. Y escogen a Gregorio el Hach y le toca a todos estos influencers empezar a eliminar esos trinos. Pero no solo a los influencers, a Gustavo Bolívar, a Alexander López. Todos empezaron a eliminar los trinos porque, claro, no podía quedar evidencia de que en su momento eran opuestos a Gregorio el Hach. Y ahora Gregorio el Hach, escuchen esta, va a ser el procurador ejemplar.
Tanto que el ministro de Salud, en vez de responderle a la procuradora, a la amiga de Duque, es que esto es un chiste. En vez de responderle a la amiga de Duque, que lo ha hecho muy bien investigando a Petro, pero lo hizo muy pasito investigando a Duque, la recusó. ¿Para qué la recusó? Para alargar las cosas de manera que el proceso quede en manos del Hach y no de ella. Y de todo esto, lo único que tienen para decir es Uriburro como siempre. A mí de todo lo que más me gusta es esto, los argumentos, oiga.